tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice: todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, 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 Señor. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los radioqueyentes que escuchan Jesús y María Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envía un saludo a su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los lunes y todos los domingos de 5 a 6 p.m., hora de Nueva York. En este segmento de estudio bíblico titulado Crece en tu fe, estamos estudiando el Evangelio según San Lucas. El evangelista San Lucas fue discípulo y compañero del apóstol San Pablo. De origen antioqueño, era pintor y médico, buen conocedor de la lengua griega, hombre culto, escritor con mentalidad histórica. La tradición apostólica consideró desde el inicio este evangelio como texto sagrado, inspirado por Dios. La identidad de Lucas, por consiguiente, es dinámica, quiere transformar los rasgos del creyente en los de aquel en quien se cree. Este es Jesús, que es la palabra de Dios, que reveló en el suyo el rostro del Padre. Este evangelio es el evangelio de la misericordia. Describe a Jesús como centro del tiempo. En Jesús se cumple tanto el pasado de la promesa hecha a Israel como el futuro de la salvación abierta a toda la humanidad. El evangelista Lucas se dirige a un lector que proviene del paganismo, pero que ya es creyente y que desea conocer cada vez más a fondo el rostro amado de su Señor y Salvador Jesús. Estamos en el capítulo 1 del Evangelio según San Lucas, pero antes vamos a comenzar con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el luz y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estudio bíblico son dados al Padre Silvano Fausti, a la Biblia de Jerusalén y a la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. A los hermanos y hermanas que viven en el Bronx, para invitarlos a nuestro ciclo de oración de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el 2191
Valentine Avenue, esquina calle 182, comenzando con la misa a las 7:30 p.m. todos los viernes por la noche. Para anunciarles que también tendremos una misa de sanación el segundo viernes de cada mes, a las 7:30 p.m., donde se impartirá el sacramento de la unción de los enfermos y también se orará por los enfermos. Así que traigan todos sus enfermos o vengan para orar por ellos. Habrá acceso para personas en sillas de ruedas. Decíamos que estábamos en el capítulo 1 del Evangelio San Lucas, versículo 42, donde se lee: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. Hermanos, por este gran don, Isabel grita en voz alta su alegría incontenible que se expresa en una doble bendición. Ante todo, bendice a la Virgen María, la mujer prefigurada en Yael y en Judith, según lo anuncia Jueces capítulo 5 y Judith capítulo 13, que había aniquilado y vencido al enemigo. La Virgen María, con su obediencia a la palabra de Dios, ha aniquilado y vencido al antiguo enemigo. Y luego bendice el fruto de sus entrañas, raíz de toda bendición. Hermanos, la Virgen María es el arca de la alianza. Ella es portadora del fruto de la descendencia de Eva, que aplasta la cabeza de la serpiente, según lo anuncia Génesis capítulo 3. En él, toda la creación se convierte en bendición y vida, porque es vencido aquel que le había hecho caer en la maldición. Y el versículo 43 se lee: ¿y de dónde a mí? ¿Qué? El grito de bendición por el don recibido va acompañado del sentido del asombro. ¿Por qué me llega esta gracia a mí? Hermanos, la visita del Señor sí es del Señor. Evidencia nuestra indignidad. En lugar de orgullo, provoca humildad. La verdad de Dios, el Altísimo, ilumina nuestra bajeza. Pero esta constatación, en lugar de deprimirnos, nos pone contentos y capaces del don. Hace brillar el carácter inmerecido y hace ver su sublimidad precisamente desde la profundidad del demérito. Lo que se merece no es un don. Dios no puede ser sino inmerecido porque es amor. Si el amor tiene una medida, es la de no amabilidad del amado. La humildad y la alegría acompañan siempre el desconocimiento y el amor de Dios. El conocimiento y el amor de Dios. Yo soy su tarjeta personal. Y en el versículo 44 se lee: saltó de gozo el niño. Hermanos, el salto que permite el reconocimiento se narra dos veces. Primero como hecho y luego como conocimiento del hecho. No basta que venga la visita del Señor. Es necesario que el que es visitado la reconozca. En efecto, hermano que me escuchas,
Él nos visita siempre. En su amor desmedido, nos viene al encuentro continuamente. Aunque no nos demos cuenta y por eso no lo amamos. Él nos visita en las entrañas de nuestra profundidad, en ese punto que Él se ha reservado para sí mismo. Es indispensable para nosotros darnos cuenta de lo que allí sucede. El enemigo no puede entrar en este lugar, donde somos nosotros mismos, y Dios es más nosotros de lo que somos nosotros mismos. Este lugar es nuestra ventana hacia Él, nuestro origen, la fuente de la cual brota nuestro arroyo de vida. Pero, aunque no puede entrar en este lugar, el enemigo hace todo lo posible por mantenerme fuera de Él, para que yo me quede fuera de mí, sin conciencia y olvidado de Él. Entro en mi verdadero yo a través del recuerdo, del recuerdo constante del Señor y la escucha atenta del corazón, de sus alegrías y de sus resistencias. Así me vuelvo consciente de su presencia y explosiono en la alegría de la alabanza y de la bendición. Por eso los padres de la iglesia decían que el gigante de los pecados es el olvido. Y en el versículo 45 se lee: feliz la que ha creído. Hermanos, Isabel finalmente llama a la Virgen María, declarándola dichosa porque ha creído en el cumplimiento de la palabra del Señor. Es la primera bienaventuranza, la que es fundamental, la fe en la promesa, que le permite al Señor vivir hoy en el creyente que lo escucha. En el Evangelio de San Juan es también la última bienaventuranza pronunciada por el resucitado, cuando dice: dichosos los que han visto y han creído, en Juan capítulo 20. Si la Virgen María, que no había visto, no hubiera creído, no existiría aquel a quien los apóstoles han visto y, por consiguiente, han creído. Su fe, sin haber visto, hace visible lo que cree. Es típico del dinamismo de la fe el que la fe preceda a la visión. De lo contrario, hermano que me escuchas, aunque se vea que un muerto resucita, no se cree, como está en Lucas capítulo 16. La palabra de Dios hay que acogerla como ella es realmente, como palabra de Dios, que obren ustedes que creen. Lo anuncia 1 Tesalonicenses capítulo 2. Nada obstaculiza tanto a Satanás como esta acogida de la palabra de Dios. Lo anuncia Lucas capítulo 8. Por esta fe es engendrado el Salvador. Otra mujer dijo al Señor Jesús, hablando de la Virgen María: dichoso el seno que te llevó a los pechos y los pechos que te criaron. Pero el Señor Jesús respondió: dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios
y la guardan en Lucas capítulo 11. Hermanos, si la maternidad de la Virgen María es causa de su bienaventuranza, la fe es causa de su maternidad. Es un himno oriental. La Virgen María es llamada la que es toda oído. Su maternidad, antes que el vientre, está en el oído que acoge con fe la palabra de Dios. Su bienaventuranza, como Madre de Dios, la comparte todo creyente que escucha y cumple la palabra de Dios, como lo anuncia Lucas en su capítulo 8. Esta fe es el principio del reconocimiento de toda visita al Señor o la visita del Señor. De lo contrario, pasa desapercibida. Pero vayamos a Lucas capítulo 1, versículos 46 en adelante. Dice: María exclamó: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto sus ojos en la humildad de su esclava. Por eso, desde ahora, todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mí favor maravillas el poderoso. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los que son soberbios de corazón, derribó del trono a los poderosos y enalteció a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes, y a los ricos los despidió vacíos. Acogió a Israel su siervo, como había anunciado nuestros padres, acordándose de su misericordia, en favor de Abraham y de su descendencia por siempre. María permaneció con Isabel como unos 3 meses y luego regresó a su casa. Hermanos, el Magnificat, con el cual la Iglesia concluye cada día las vísperas, es el canto de los que han experimentado hoy la salvación. Es un cántico de alabanza del tipo del cántico de Ana en 1 Samuel capítulo 2, que ve la realización de la promesa. Expresa la bienaventuranza de quienes han reconocido la acción de Dios a su favor. Prorrumpe del corazón de quien ha acogido a su Señor. Es un himno personal y a la vez universal y cósmico. La Virgen María es la boca de la hija de Sión, de toda la humanidad y de la creación entera, que ve el cumplimiento de la promesa de Dios, más grande que toda fama. Lo anuncia el Salmo 138. Es el canto nuevo que prorrumpe del creyente nuevo. La acción de Dios culmina en el canto del creyente, porque canta el que ama, y el amor reposa solamente cuando es amado. El término de toda historia será un canto de alegría sin fin. Este canto, hermano que me escuchas, anticipado por la Virgen María, es el fruto maduro de la escucha de fe, en el que se revela cumplidamente el sentido de la creación y de la historia. Hermanos, el Magnificat es un compendio de historias de la salvación que describe la acción de Dios, contrapunto exacto de la humana, a través de una muestra de citas y alusiones bíblicas.
La primera parte es la acción de gracias de la Virgen María por lo que Dios ha realizado en ella. La segunda parte extiende a todos los hombres la acción que Dios ha realizado en ella, descrita con 7 afirmaciones. Hermanos, el canto de la Virgen María, ocasionado por la bienaventuranza proclamada por Isabel, tiene la misma melodía de las bienaventuranzas, según lo anuncia Lucas en su capítulo 6. Y el versículo 46 se lee: engrandece mi alma al Señor. Hermanos, la constatación del don recibido, hecho por la prima, coloca a la Virgen María en la soledad absoluta ante el mismo actor del don, a quien recibe como don. Y para él canta, sin responderle siquiera a Isabel. El ojo nuevo, es decir, el corazón nuevo, es el motivo del canto nuevo. El ojo del viejo Adán empequeñeció a Dios y se lo hizo ver mezquino, envidioso y malo, en Génesis capítulo 3. El de Sara lo encarneció como incapaz del prodigio de la vida, según Génesis capítulo 18. El de Israel consideró como acortado su brazo inepto para salvar, como te he relatado en Números capítulo 11. En cambio, hermano que me escuchas, el ojo de la Virgen María engrandece a Dios y lo ve como generoso en el amor, dador de todo bien, capaz de dar la vida, poderoso en su brazo, victorioso sobre todo mal. El hombre había convertido a Dios en un ídolo, a su imagen y semejanza, en un continuo empequeñecimiento de él, que inevitablemente viene a ser un empequeñecimiento de sí mismo, hasta el anonadamiento. En cambio, hermano que me escuchas, la Virgen María le atribuye grandeza a su nombre, lo reconoce como Dios y muestra que está llena de él. Cada uno lo recibe en la medida en la que lo engrandece, y lo engrandece en la medida en que cede el puesto a su altura, humillándose. Por consiguiente, hermano que me escuchas, la Virgen María lo engrandece no porque sea vanidoso y desee ser reconocido en sus prerrogativas, sino porque acoger su grandeza es nuestra verdad. Si la Virgen María, en lugar de alabarlo, se hubiera exaltado, se habría convertido al instante en Lucifer, como todo el que se apropia del don recibido. Hermanos, el don más grande que Dios nos ofrece, el primero de todos, es considerarlo grande, grande para nosotros. Esto despierta en nosotros una magnanimidad humilde que nos hace a todos idóneos a recogerlo. Y el versículo 47 se lee: y mi espíritu se alegra. La consecuencia de haber engrandecido a Dios es la alegría. La Virgen María no se complace en sí misma, ni en el don que ha recibido, ni en la salvación, sino en el autor del don
y en el mismo Salvador. En Él exulta y danza. Este alegrarse de la gracia de Dios es el destino sublime del creyente. Todos los dones que Él nos dispensa tienen como finalidad el que participemos del placer de su corazón. Son señales sencillas de su amor, joyas que el amado da a la amada para que se alegre en Él. Y el versículo 48 se lee: ha puesto sus ojos en la humildad de su esclava. Se dice el motivo del don. No es su piedad o bondad. No es la sublimidad humana o religiosa la que ha traído la mirada de Dios. Él es el Altísimo y puede mirar solamente hacia abajo. Así como concede su gracia al humilde, así resiste al que se enaltece. Lo anuncia el libro de Pedro, capítulo 5. Por consiguiente, hermano que me escuchas, el motivo del don es su humildad, su condición, la de ser tierra, pequeña, humilde. La Virgen María es como la nada, que solamente está en condiciones de recibirlo del todo. El amor y el don son tales en la medida en que no son merecidos. Hermanos, Dios, que es amor y don, puede ser acogido en la conciencia del propio demérito. La Virgen María es el primer ser humano que reconoce la propia pequeñez y la distancia de Dios de un modo pleno y absoluto. Por eso Dios puede darse a ella de un modo pleno y absoluto. El mérito fundamental de la Virgen María es el de saber que no merece. En ella está superada toda ansiedad religiosa y sed de perfección. Existe la paz perfecta de quien reconoce la propia verdad como nulidad ínfima. Por eso lo hace sin desesperarse, porque está esta, y solo esta está en condiciones de contener la verdadera infinita o la verdad infinita de Dios. Con razón la Iglesia proclama a la Virgen María exenta del pecado original. En efecto, hermano que me escuchas, ella está libre de la mentira antigua que impide esa humildad confiada, que debería ser típica de la criatura. Lo anuncia el Salmo 131. Hermanos, la Virgen María se proclama esclava y humilde. Su humildad no es esa bella virtud que lleva a humillarse, tal vez no para caer o para ser exaltado por otros. Tampoco es una virtud, es la verdad esencial del creyente, que es humilde tierra. Seguimos leyendo el versículo. Todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Hermanos, todos los creyentes la felicitarán por su humildad. La felicitarán no por su humildad, sino porque Dios ha mirado su abajamiento. Él ha manifestado su amor en su no amabilidad. El mismo motivo de engrandecer al Señor y del danzar en Él es su mirada que se fija en ella.
Todas las generaciones se alegrarán de ahora en adelante con ella. En ella la nada del hombre se ha revelado como el abismo capaz de concebir a Dios, el don de los dones. Y el versículo 49 se lee: porque ha hecho en mi favor maravillas. Hermanos, esta pequeñez de ella, Dios, después de haber mirado, ha hecho su mirada, porque su mirada hace obras en favor de ella, cosas grandes. Aún más, ha realizado la cosa más grande que pueda hacer aquel que es omnipotente en el amor. Darse él mismo. A Dios lo llamamos por el nombre poderoso, aquel que puede. ¿Y qué es lo que puede el Todopoderoso? Puede lo imposible, porque para él nada es imposible. Ni siquiera lo que verdaderamente es imposible. Darse él mismo, que es totalidad infinita, a una criatura limitada y finita. Por eso, por esa obra suya, su nombre es santo. Su santidad, su alteridad absoluta, se manifiesta sobre la tierra. Su nombre ahora es santificado en la tierra como en el cielo. Es reconocido y glorificado entre los creyentes como corresponde. Hermanos, Dios santifica su propio nombre sobre la tierra, mirando, revelándose y dándose al humilde. Se cumple la primera petición que Jesús nos ha enseñado en su oración. Y el versículo 50 se lee: y su misericordia. La Virgen María sintetiza en una sola palabra todos los atributos de aquel a quien ya ha llamado Señor, que ha llamado Dios, que ha llamado Salvador, que ha llamado Poderoso, que ha llamado Santo. El nombre con el cual será reconocido y experimentado en todas las generaciones. Su nombre para siempre, porque le pertenece desde siempre, es misericordia. Misericordia traduce las palabras hebreas Hesed y Nahahim en compasión y uterinidad. La esencia de Dios es el amor que no puede dejar de amar, porque somos hijos suyos. Él no puede dejar de amarnos en nuestro mal, porque esto no hace más que alimentar la compasión de sus entrañas maternas. Esta es su santidad. Esta es su diversidad. Lo anuncia Lucas capítulo 6 y Levíticos capítulo 19. Revelada plenamente en la nueva Eva. Sanará así el ojo malo de la primera Eva, que lo había considerado celoso y egoísta. Esta experiencia la harán todos aquellos que temen a Dios, que tienen en cuenta a Dios como Dios, lo consideran tal como es en su vida concreta. Y los versículos 51, 52, 54 se lee: desplegó la fuerza de su brazo. Hermanos,
La Virgen María describe la historia bíblica de la salvación en 7 acciones de Dios que enderezan las desviaciones del creyente. La describe con verbos en el pasado, porque en lo que ha sucedido ya ha cumplido la promesa de Israel. Es el canto del modo como Dios ha obrado y obrará siempre. Su misericordia no es estéril. Su compasión es una acción que abate los límites insuperables del creyente. La primera constatación del que engrandece a Dios es la de experimentar su brazo. Él lo extiende como en el Éxodo, según Deuteronomio capítulo 5, y salva al que está perdido. Solo Él es Dios, fuerte y victorioso, sobre todos los males. Conocer su brazo es liberación de ese mal profundo, que es creer que el mal es más fuerte que el bien, que el mal sea poderoso, que el mal sea Dios. Es como si creyera que Dios sea el mal. Es la victoria fundamental sobre el engaño originario y sobre la desesperación que se sigue de allí. Seguimos leyendo el versículo. Dispersó a los soberbios. Así como libera al que está perdido, también dispersa a los orgullosos. Desmonta los sofismas de los cuales ha sido víctima el corazón del hombre que, por no fiarse de Dios, ha convertido su persona en Dios. Así también, el soberbio, al sentirse perdido, puede volverse humilde y ser salvado. De la mano poderosa de Dios, se salva el humilde y se vence la necedad del corazón orgulloso. Se invierte el destino del hombre. Se revoluciona su existencia en el mal y en el sufrimiento, en el dominio y en la opresión, en la esclavitud y el sometimiento. Quedan abolidas las injusticias, los tronos y las idolatrías que lo reducen a servidumbre. El creyente verdadero, en su realidad de ser humilde, se levanta hasta su dignidad de persona amada por Dios. El hambriento queda saciado y el saciado queda reducido al hambre. Pero también el que está saciado, al ser reducido al hambre, es colocado en la condición de poder ser saciado por Dios. Además del sentido material, esta acción hay que entenderla también en sentido espiritual. Queda saciado el hambre, insaciable del hombre de ser como Dios. Toda saciedad falsa, en cambio, quedará reducida a un hambre genuina, para que ya no sea hambre de ídolos, sino de la verdad. Así también las manos, que necesariamente están vacías, las de aquel que obra la iniquidad. Ella no llena la mano del que cosecha la mies, que es el que la ha sembrado, ni el seno del que recoge sus gavillas, lo anuncia el Salmo 129. Finalmente, podrán tenderse para coger el don. En la experiencia del vacío, hoy tan difundida, y en el acto de quebrarse el ídolo y reducirse a pedazos. El que no paga y se hace trizas en las manos,
¿No hay que reconocer acaso que el hombre se encuentra siempre en la presencia de aquel ante el cual todo ídolo se derrumba? Lo anuncia 1 Samuel capítulo 5. Seguimos leyendo el versículo. Acogió a Israel su siervo. Hermanos, la Virgen María sabe que lleva en sí el cumplimiento de la promesa. Finalmente Dios asume el cuidado de su pueblo, como ya lo había hecho en el Éxodo, cuando en la tierra desierta lo encuentra en la soledad rugiente de la estepa, como lo anuncia Deuteronomio capítulo 32. Y el versículo 55 se lee: como había anunciado a nuestros padres. Lo que se realiza en la Virgen María es la misma promesa hecha a Abraham. Ella, que ha creído la palabra de Dios, ve que se realiza en ella misma toda la historia de la promesa, abierta a todos. En su descendencia, en efecto, que es el Señor Jesús, como lo anuncia Gálatas capítulo 3. Serán bendecidas todas las generaciones de la tierra, lo anuncia Génesis capítulo 12. Pero vayamos a Lucas capítulo 1, versículo 57 en adelante. Dice: se le cumplió a Isabel el tiempo de dar a luz. Dio a luz a un hijo varón. Oyeron a sus vecinos y parientes que el Señor le había hecho gran misericordia y fueron a felicitarla. Al octavo día fueron a circuncidar al niño y querían ponerle el mismo nombre de su padre, Zacarías. Pero la madre del niño dijo: no, se ha de llamar Juan. Los demás le decían: no hay nadie en tu parentela que tenga ese nombre. Y preguntaban por señas a su padre qué nombre quería ponerle. Él pidió una tablilla y escribió: su nombre es Juan. Al punto se abrió su boca y su lengua y empezó a bendecir a Dios. Invadió el temor a todos los vecinos y la noticia se difundió por toda la región montañosa de Judea. Y cuantos le oían, la grababan en su corazón y se quedaban pensativos y decían: ¿qué irá a hacer este niño? Pues se veía como la mano del Señor lo conducía. Hermanos, el centro del relato es la cuestión acerca del nombre que se ha de imponer al fruto de la promesa hecha a Zacarías. El nombre indica a la persona, su valor único e irrepetible. Uno existe si es como lo llaman los otros. Es una relación cuyo nombre es la expresión. El verdadero nombre del hombre solamente lo da Dios. Uno es lo que es en su relación con Él, el hecho por Él y para Él. Es llamado por Él con su nombre inefable de amor, que lo hace existir como es, a su imagen y semejanza. Delante de Él tiene el propio rostro. A la hora de la brisa del día, Dios bajaba para conversar con Adán en Génesis capítulo 3. Entonces, Adán era el mismo, sin tapujos, miedos ni máscaras, y crecía en su propio nombre. El tú de aquel que lo llama y lo hace existir como yo. Pero luego, después del pecado, se escondió al propio nombre y al propio rostro. Se volvió huida y miedo.
al obedecer a la mentira de la serpiente. Perdió su identidad y la hizo consistir en sus terrores. Por eso se dice que en el Apocalipsis que al vencedor se le dará una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo que nadie conoce sino aquel que lo recibe. Lo anuncia Apocalipsis capítulo 2. Hermanos, el que es salvado recibe nuevamente el misterio profundo del propio yo, según su imagen particular de Dios, más allá del que es propio de cada uno. Existe un nombre común, así como apellido de toda familia humana. Él es doble. Hay uno falso y hay uno falso, y es nuestra condición como hijos de la serpiente. Lo anuncia Génesis capítulo 3 y Lucas capítulo 3. Hijos desgraciados de la ira. Lo anuncia Efesios capítulo 2. Y engendrados por la palabra de la mentira a la que hemos prestado oído. Lo anuncia Juan capítulo 8. En cambio, en Juan el Bautista se nos presenta nuestro verdadero apellido. Juan significa don. Juan significa gracia. Juan significa amor de Dios. Su amor que me lo da todo como gracia. Es mi verdad y mi naturaleza como creyente. Soy su don de amor. El primer don de Dios a mí soy yo mismo. El último es Él en persona, que en su amor se convierte en yo mismo más que de lo que yo soy. El gran misterio de mi nombre será revelado plenamente solo al final de las bodas con Dios. Entonces, hermano que me escuchas, cada uno recibe ese nombre que ninguno jamás ha supuesto. Dios mismo que se entrega como un don y se identifica como Él en Cristo, haciendo una carne única. Y el versículo 57 se lee: se le cumplió a Isabel el tiempo de dar a luz. Hermanos, el nacimiento no es nunca una casualidad, aunque parezca que lo es, y en parte lo es. No llegamos por azar a la existencia, y luego seremos como si nunca hubiéramos oído o nunca hubiéramos sido. Lo anuncia Sabiduría capítulo 2. El hombre no viene de la nada y no va hacia la nada. No es humo el soplo de sus narices. Su vida no será olvidada con el tiempo y ninguno se acordará de él. Lo anuncia Sabiduría capítulo 2. El venir a la luz es siempre el cumplimiento de un designio de amor. De esto, el evangelista San Lucas quiere hacer consciente al creyente que viene del paganismo y concibe la vida como si estuviera dominada por el hado con la espada de Damocles que pende sobre la cabeza hasta cuando las parcas corten el hilo tenue de la vida, suspendida en la nada eterna. Hermanos, el Señor me ha diseñado con amor en la palma de su mano. Lo anuncia Isaías capítulo 49. Desde el seno materno pronunció mi nombre.
Y antes de cualquier otro, tú mis riñones has formado, me has tejido en el vientre de mi madre. Lo anuncia el Salmo 139. Tú eres para mí más madre que mi madre. Me has formado tú mismo en su seno. Tu ojo me ha visto desde siempre y para siempre palpita en mí. Te doy gracias por tantas maravillas, lo anuncia el Salmo 139. Hermanos, el creyente es el prodigio del amor de Dios, que le dice: eres precioso a mis ojos, eres estimado y yo te amo, lo anuncia Isaías capítulo 43. Solo si miramos la verdadera roca de la cual fuimos cortados, la cavidad de pozo de donde fuimos excavados, como lo anuncia Isaías 51, comprendemos toda nuestra dignidad. Somos corona de adorno en la mano del Señor y tiara real en las palmas de nuestro Dios, lo anuncia Isaías 62. El hombre no recibe su nombre de la relación que tiene con la muerte, el miedo y el mal que de allí se sigue. En cambio, tiene como nombre el que la boca del Señor ha indicado. El nacimiento es el cumplimiento de una promesa, un don, y no solo la vejez estéril de los padres. El primer don que Dios le ofrece al creyente es su yo, su verdadero nombre. Esto lo lleva a cabo para hacerlo destinatario de la entrega de sí mismo, que se dará a él como nombre suyo, cuando sea todo en todos, como lo anuncia el apóstol Pablo en su primera epístola a los Corintios, capítulo 15. Hermanos, Dios goza por el creyente, goza como goza el esposo por su novia, lo anuncia Isaías capítulo 62. Y las dos formas, al fin, un solo nombre en Jesús. Todos estamos unidos a Él, lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Gálatas, capítulo 3. Y el versículo 58 se lee: oyeron sus vecinos y parientes que el Señor le había hecho gran misericordia. Hermanos, toda vida es un engrandecerse del amor del Señor, cuya ternura se expande sobre todas las criaturas, lo anuncia el Salmo 145. Si no se concibe así, viene a ser una duda inextinguible, una culpa inalienable, la culpa de existir, que se puede expiar solo con la muerte. Hermanos, Dios, en lugar de ser dador, es cobrador de la vida, y ésta se convierte en una prisión sin salida. Se maldice el día de su nacimiento. Rodeados de veneno y afán, la mano de Dios está vuelta una y otra vez contra nosotros todo el día, lo anuncia Lamentaciones capítulo 3. En cambio, hermano que me escuchas, el que escucha, en la vida, Él engrandece de su misericordia. Puede decir: en el Señor tengo mi gozo, lo anuncia el Salmo 104. Y con gozo me gozaré en el Señor, lo anuncia Isaías capítulo 61. Este es el motivo profundo por el cual los parientes y los vecinos se alegran con Isabel. Todo nacimiento es una ampliación del círculo del don y de la danza de la vida. Y el versículo 59 se lee: al octavo día fueron a circuncidar al niño. Hermanos, al octavo día el niño fue circuncidado.
La circuncisión en Israel había llegado a ser la señal de la alianza. El rito tiene orígenes religiosos muy remotos. El cristianismo ha desaparecido, sustituida por el bautismo del Señor. Este es un pacto unilateral por el cual Dios se sumerge por el amor en toda la perdición y la maldición del creyente para estar cerca de él y rescatarlo. Y el creyente se bautiza, se sumerge a su vez en ese amor de Dios en Cristo, más profundo y más fuerte que la misma muerte. Y el resto, hermano que me escuchas, lo vamos a ver en el próximo segmento. Manténganse en sintonía. Vamos a despedirnos con una oración. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortable alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conocen. Toda esta cosa Padre Celestial, te la pedimos en el dulce y poderoso nombre de Jesús, que vive y reine en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, 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 Señor.